Bueno, yo soy Juan Carlos Giuliani, casi todo el mundo me conoce por Pipón, hoy tengo 73 años, soy periodista. El sobrenombre de Pipón es interesante porque muchos dicen Pipón está asociado a que le gusta la comida. Ajá. Y la verdad es que me pusieron Pipón cuando era muy chico. Yo crecí en la calle Colón al 800, Colón 828. Somos 3 hermanos varones, hijos de un médico y una maestra. Y ahí a los 8 o 9 años había una vecina que se le decían Cata, Catita. Y resulta que mi mamá compraba una revista en ese entonces. Mi mamá era Aida Cornelia García, maestra, que se llamaba Vosotras, y que había una tira cómica que se llamaba El Coronel Pipón y Doña Cata. Parece, a mí me gustaba Catita, la vecina, y mis hermanos y los otros chicos empezaron a jorobarme con Pipón, Pipón, y yo me enojaba. Bueno, la cuestión es que me quedó Pipón para siempre. Yo nací en Córdoba el 7 de abril de 1949. Cuando tenía 3 años, mi viejo, que era médico, se trasladó a Bulnes. Yo soy mellizo con Héctor Lucio, que también estuvo detenido, y Diógenes Alberto, que tiene 2 años menos, también estuvo detenido. Debemos ser uno de los pocos casos que 3 hermanos estuvimos presos durante la época de la dictadura. Si bien es cierto que tanto Héctor como yo caímos durante el gobierno del lópez-reguismo, cuando estaba Isabel, y reinaban las AAA y demás. Mi viejo se fue a laburar a Bulnes como médico, era el único médico ahí. Así que entre los 3 y los 6 años vivía en Bulnes. Mi padre era peronista, notó en el 55, a principios del 55, que los pacientes de Bulnes empezaban a llevar sus familiares a Molde o a Zampacho a hacerse atender en lugar de hacerse atender. Era gente radical o antiperonista, la mayoría. Así que bueno, decidió venirse a Río Cuarto, de donde era él. Él es de una familia de Río Cuarto. Por lo tanto, yo nunca me olvido, aunque soy chico, era chico, que llegamos el 20 de junio de 1955, la ciudad embanderada, era el Día de la Bandera, pero en los prolegómenos de la Revolución Libertadora, que el pueblo rápidamente va a rebautizar como Revolución Fusiladora, ¿no?, de septiembre de 55. Vinimos a vivir a la casa de la madre de mi padre, mi abuela, que vivía en Dickelden y lo que hoy es Estado de Israel, era Dickelden y Colón. Y después, a los 6 meses, nos fuimos a vivir a Colón 828, donde, te digo, pasé mi infancia, parte de mi juventud, hasta que me fui a estudiar abogacía en Córdoba en el 69 y hasta que me casé en el año 74. Bien. Y esto, vamos para ese mismo tiempo, ¿no? Porque es muy interesante y a mí es algo que también me preocupa, digamos, no como curiosidad, sino como construcción de las personas, de los sujetos. ¿Hay algún momento en tu vida que tomaste conciencia como sujeto político? Digamos, ¿recordás esos momentos, ese contexto? ¿Qué fue lo que te convirtió en un ser militante, en trabajar en una idea de transformación colectiva? Correcto. Mira, hay varios tiempos, no hay un momento, hay varios tiempos. Yo recuerdo a mi padre teniendo escondido dentro de un ventilador de mesa que tenía en un ropero libros de Perón cuando ya se había producido el golpe. La fuerza es el derecho de las bestias, no recuerdo algún otro más. Me acuerdo su bronca y su impotencia también. Mi padre era un médico rural. En general fue un tipo muy querido, mi viejo. Después fue médico del Hospital Ferroviario, un tipo que le interesaba muy poco la cuestión material. Mi viejo se murió sin casa propia.
O sea, desde ese punto de vista nos dejó con lo que hacía, más que con lo que decía, nos dejó un legado sobre el tema de la conducta, ¿no? Sobre el tema de la coherencia y demás. Yo esos son los primeros recuerdos que tengo, en el sentido que en la mesa, en casa siempre se discutía política. Mi mamá era maestra, ella provenía de un hogar radical, pero se había peronizado con mi padre. Bueno, venían familiares y se discutía, yo tenía una vaga noción de eso. De todas maneras, yo transcurrí el secundario, el primario lo hice en la escuela Sarmiento, que a la tarde era General Paz, hoy es la escuela General Paz toda, es decir, la que está en Mitre, a mí me quedaba muy cerca, calculá Colón al 800 hasta Mitre, ahí nomás a la vuelta estaba. Mi vieja era maestra ahí, porque mi mamá era maestra y la habían trasladado de Bulnes hasta Río Cuarto y hasta... Nosotros estábamos en segundo grado, ahí se jubiló, tercer grado. Así que bueno, lo pasé como un chico común y silvestre. En Bulnes pasé una infancia felicísima, un pueblo donde uno se acordaba del Guadal, donde cuando había lluvia no habían construido todavía un canal y mi padre sacaba uno de esos fuentones grandes y nos subía a los tres, él con una soga, desde la vereda nos iba llevando y nosotros creyendo que íbamos en un barco. Bueno, tuve una infancia muy linda, muy feliz en Bulnes. ¿Te imaginas que era un pueblo de 500 habitantes? No sé si tenía más. O sea, el primario lo transcurría entonces jugando a la pelota, a la bolita, a cosas que hoy no se juegan porque está todo digitalizado. Al trompo, a la escondida, a la mancha. Al barrilete, claro, sí, también. Y en el secundario ingresé a la escuela normal, que para mí fue todo un tema, porque yo hasta ahí no había convivido con chicas. Había hecho todo mi primario en una escuela de varones. El Domingo Faustino Sarmiento era de varones a la mañana y a la tarde el General Paz era de mujeres. O sea, me costó acostumbrarme a la relación con el otro sexo, con chicas, porque no tenía... Yo era además soy un tipo tímido, aunque parezca otra cosa, ¿no? Lo cierto es que hice primero, segundo y tercer grado en el normal, repetí tercero, me cambié al nacional, en nacional hice tercero, cuarto, repetí cuarto, en casi todas las cuestiones por cuestiones de conducta. Era un tipo bastante rebelde, bastante quilombero para hablar mal y pronto. Así que repetí tercero del normal en el nacional, hice cuarto, repetí cuarto en el nacional y me recibí quinto en 1968. Mientras tanto jugaba al fútbol en Correos y Telecomunicaciones y en un momento llegué a jugar hasta en la cuarta, el club estaba mal, dice, bueno, vamos a eliminar la cuarta, vamos a tener reserva y primera no más. Y como un amigo mío, que está actualmente desaparecido, que era un hermano, porque nos conocimos cuando fuimos normal, que es Juan Carlos el Teco Perchante, vivía a la vuelta de casa por María Holguín, entre Colón y Moreno, me dice, vení, vamos, yo estoy probando en el rugby, vamos a Urucuré, que soy. Así que empecé a jugar al rugby. Jugué en cuarta, jugué en primera, hasta que me fui a Córdoba a jugar rugby. Y hacía lo que hacíamos los chicos de ese entonces. Íbamos a Turbillón, íbamos al Gran Hotel, íbamos al baile, bueno, jugábamos al rugby en el tercer tiempo, también era bastante divertido, se compartía muchas cosas. Lo cierto es que cuando voy a Córdoba, yo tenía esa cuestión que había tenido de chico con lo de mi viejo y demás. Y después te cuento la infancia y la adolescencia, que fue la de un tipo común. Si bien siempre quedaba esa base. Cuando voy a Córdoba, me voy a hacer el cursillo, voy con mi hermano Héctor, al que le dicen Oncho, que es abogado hoy. Voy a hacer el cursillo para abogacía en febrero del 69. O sea, imagínate en los umbrales del Cordobazo. Por supuesto no participé de Cordobazo. Vos encontrás que en el Cordobazo hubo como 1 millón de personas porque todo el mundo participó. No, yo estaba en Córdoba, pero recién llegado me di cuenta de la conmoción. Es más, mi padre viajó a buscarnos
A los dos, en el otro año se sumó Diógenes porque lo habían bochado en el ingreso a medicina en ese año, nos fue a buscar. Pero yo ahí tomé conciencia, empecé a ir a la facultad, había movimientos políticos de todo color. Como yo simpatizaba con el peronismo, más o menos me empecé a juntar con compañeros y compañeras de integralismo, que era una corriente de la militancia estudiantil. Ahí era una figura bastante destacada Carlos Azócar, que vive hoy en Río Cuarto, sanjuanino, dentro de integralismo, te quiero decir, ¿no? Aunque mi militancia universitaria, yo siempre me tiró más lo barrial que lo universitario. Me costaba, tenía reuniones, íbamos a ver la película La hora de los hornos de Pino Solanas, Actualización doctrinaria para la toma del poder, que era un documental que le grabaron Solanas y Getino del Grupo Liberación a Perón, que para nosotros era una bajada de línea, empezó a hablar de socialismo nacional y demás. Pero eso va a ocurrir ya en el año, yo me fui en el 69, 70, 71, donde yo ya empiezo a tomar con mi hermano y con los amigos. En ese momento el que no militaba lo miraban como sapo de otro pozo, para que se entienda el contexto. La juventud no tenía caminos para seguir porque permanentemente se interrumpían los procesos institucionales con golpes de Estado. Calculá vos que en el 55 es el golpe a Perón. Asume la Libertadora. En el 57, 58, forzado porque había una impresionante resistencia de los trabajadores, de los delegados, de sectores ligados, que no estaban, por supuesto, la dirigencia política del peronismo tradicional ni la dirigencia gremial, más bien eran de sectores juveniles y demás, pero los militares tuvieron que dar elecciones. Ahí está el pacto Perón-Frondizi, sube Frondizi, está de 58 al 61, 62, los milicos lo bajan, lo mandan a Martín García, sube el presidente del Senado, que era el vicepresidente de él, Guido, que era un títere, y terminan después llamando a nuevas elecciones en el 63, donde gana el radicalismo Ilia con el peronismo proscripto. Voto en blanco. Hay una gran cantidad de voto en blanco. Quiero decirte, Ilia es un dirigente muy honesto que se negó a mandar fuerzas militares a la invasión a Santo Domingo que le reclamaba a Estados Unidos, o sea, tuvo una actitud de dignidad frente al imperio. Cayó porque su ministro de Salud, Oñatibia, planteaba una pelea a fondo con los laboratorios por el tema de los medicamentos. Su pecado original era que había sido presidente con el 23% de los votos y con el peronismo proscripto. Pero viendo la dirigencia política que tenemos hoy, te diría que la verdad uno extraña a esa dirigencia, ¿no? Entonces, la juventud que amanecía esto, además calcula en el 68 el Mayo francés. Aparece la revolución cubana, ya estaba. Camilo Torres, un sacerdote que agarra los fierros en Colombia y lo matan. Estaba ya la experiencia de China, la guerra en Vietnam, es decir, había una convulsión a nivel planetario, no era solamente, y acá en Latinoamérica, entonces, la juventud, la gran mayoría, adoptó el camino de la militancia. Después, dentro de ese camino, una parte muy importante incluso optó por el uso de la violencia, por asumir la violencia para lograr lo que no se conseguía por otros medios, porque quedaba claro que cada vez que un gobierno intentaba alguna posición más cercana a los intereses populares o de menor dependencia con el imperio norteamericano, que era con el que estábamos más sujetos, venía un golpe de Estado. Entonces yo empiezo a tomar esa conciencia y empiezo esa militancia, aunque periférica, en la universidad. Pero también empiezo a caminar los barrios en Córdoba con la juventud peronista. En el año 72 yo estaba de novio, yo me había puesto justo de novio,
en el 60, con mi actual mujer, quiero decirte, soy un caso raro, tenemos casi 50 años, casados ya no sé cuánto. Pero yo me pongo novio con mi mujer, que es Celia María Mancinelli, en la fiesta de fin de año del 68-69, es decir, 2 meses antes de irme yo a Córdoba. Así que yo cada tanto viajaba a Río Cuarto, yo iba para allá. En el 72 yo había hecho primero, segundo y tercer año de Derecho bastante bien, no era un alumno extraordinario, pero más o menos. Y en el 72 decido volverme a Río Cuarto. Un poco para empezar a formalizar más, a ver si nos podíamos casar, conseguir algún laburo. Bueno, y además ligado a la militancia que se venían las elecciones. Yo en octubre del 72 me vuelvo. Digamos, me vuelvo de manera permanente, yo iba y volvía. Entro a trabajar en un estudio jurídico del Chechi Baliano, que era un tipo conocido, que murió muy joven, hermano del Tena Baliano, un arquitecto que murió hace menos tiempo. Y tenía un estudio ahí en la esquina haciendo cruz con tribunales, en la calle Alvear y 25 de Mayo. Bueno, ahí me pagaban unos mangos y yo les hacía de escribiente, iba a tribunales y volví y demás, y empecé mi militancia en la Juventud Peronista. En el verano, en noviembre o diciembre del 72, viene el Corcho Cisneros, que es un compañero que hoy está desaparecido, hijo del Antonio, que éramos amigos porque nos conocíamos del Colegio Nacional, aunque él iba adelantado, él iba unos años antes que yo. Nos conocíamos porque además jugábamos en la selección del colegio, él era un gran jugador de fútbol, jugaba en las inferiores de Estudiantes, él después se va a La Plata a estudiar agronomía o veterinaria, no recuerdo, creo que agronomía, y nos encontramos. Y le digo, che, ando queriendo meterme en la Juventud Peronista, pero había como 2 grupos, digamos, uno más pendiente a lo político partidario y otro más en lo barrial. En lo político partidario vamos a una reunión con el Corcho, me acompaña, y estaba el Gonzalo Otero Pizarro, Juan José Castelli, el Jorge Gómez Ortiz, no me acuerdo qué otro más, y empezamos a hablar. Bueno, cuando salimos me dice el Corcho, mira, Pipón, dice, si querés hacer algo en serio, andá y habla con Pelicciotti. Raúl Pelicciotti era uno de los jetones, entre comillas, que decíamos, de la juventud, laburaba en EPEC, era un tipo que a los dirigentes del partido les causaba bastante escozor porque era bastante zarpado. Y me dice, pero anda ahí porque estos otros no van a militar más en la superestructura, vos metete ahí. Y yo le di bolilla. Entonces, el Pelicciotti me cita, me acuerdo, debe ser fines de enero del 73, fines de enero, principios de febrero, fines de enero, me invita a la casa a una reunión, estamos varios en la reunión, me dice, bueno, terminamos la reunión, me presenta, y dice, bueno, ¿qué tenés que hacer? No, digo yo nada, bueno, vamos a pintar. O sea, mi primera actividad, una pintada, Cámpora al gobierno, Perón al poder, en los paredones del viejo hospital. Bueno, a partir de ahí yo empiezo a militar en la JP, el local del partido, donde funcionaba el PJ, que en realidad era el FREJULI, Frente Justicialista y Liberación, estaba en una casa ubicada en la calle Sobremonte, antes de llegar a San Juan, sobre mano izquierda, donde actualmente hay una especie de guardería o jardín de infante, y que creo que era propiedad de Jaime Gil, un reconocido dirigente radical. Ahí estaba el local de PJ, ahí nos juntábamos con los viejos del partido, chocábamos bastante, digamos, porque nosotros éramos bastante impertinentes, queríamos. Lo cierto es que como a la gente del partido Pelicciotti les resultaba bastante irritante, cuando empieza la campaña en febrero, empiezo a ser yo el jetón, entre comillas, de la juventud. El primer acto lo hacemos en febrero en, ¿cómo se llama? Yendo en el Acordeón, sí, en el barrio del Acordeón.
en la parte de la villa, cuando en lugar de doblar para la universidad te metes para adelante. En un carro, entonces hablé, y era más o menos lo que es la secuencia. Hablé yo por la juventud, habló Delia Ferecín de la Case por la rama femenina, habló Julio Argentino Fernández por las 62 organizaciones, yo no sé si habló de Rivas o algún otro por el partido, y cerraba Humberto Muñaini, el Cebolla, que era un médico, fue intendente y demás, que era un personaje, porque tenía una forma de hablar bien campechana, le llegaba a la gente, era un tipo que tenía mucho carisma, digamos, ¿no? Bueno, hicimos toda la campaña. Acá el acto central cuando vienen, estábamos militando full en ese entonces nosotros, ¿no? Como juventud. El acto central de Cámpora, Solano, Lima, que era la fórmula nacional, se hace en las 5 esquinas. A mí me toca salir con los compañeros del barrio San José de Calazán. Nosotros teníamos ahí una unidad básica en el pasaje Los Ponchos, como Juventud Peronista ya regional tercera, que estaba ligada a Montonero, aunque yo todavía no había ingresado a la organización. Así que vinimos con una columna de ahí, estaba lleno, las 5 esquinas, casi todo el bulevar, fue impresionante, con mucha presencia de las organizaciones revolucionarias, que te repartían panfletos. Bueno, y después viene el acto de cierre de la fórmula provincial de Obregón Cano y Atilio López, que se hace donde hoy es el Centro Cultural Leonardo Fabio. Allí han tapado con el escaparate, han tapado lo que era un balcón que daba hacia la plaza. Entonces ellos hablaron desde ese balcón hacia la plaza, se había cortado la calle, estaba llena la calle, gran parte de la plaza, donde habló por supuesto Muñaini, habló el negro Atilio y habló Obregón, con quien nosotros teníamos una relación muy fluida, igual que con Atilio. Obregón, por ser de Río Cuarto, Obregón lo conocía a mi viejo, era un año menor que mi papá, se fueron más o menos a estudiar en la misma época, él odontología, mi viejo medicina, y además Obregón era un cuadro político que comulgaba mucho con las ideas que tenía la juventud, digamos, ¿no? Bueno, y el negro Atilio ni hablar. El negro Atilio formaba parte del peronismo revolucionario y bueno, no por casualidad al negro Atilio le meten 132 tiros la AAA cuando lo mata, tampoco por casualidad, un 16 de septiembre de 74, la misma fecha en que fue el golpe de la fusiladora. O sea, en la historia no hay casualidades, ¿no? Bueno, nosotros militando a full, por supuesto, llegan las elecciones, ganamos, pero fíjate vos la composición social del electorado en Córdoba. Con la fórmula que teníamos, Obregón, Cano, Atilio López, tuvimos que ir a segunda vuelta contra Víctor Martínez, que después fue vicepresidente de Alfonsín, que era un tipo conservador. O sea, quiero decirte, el radicalismo en Córdoba siempre ha sido muy fuerte. El unionismo, Sabatini fue gobernador durante gobiernos del primer Perón, o sea, fue bastante fuerte. Bueno, pero lo cierto es que nosotros esa noche del 11 de marzo, que fue el Argentinazo en las urnas, tuvimos de joda hasta la madrugada, pero... Y acá les quiero contar algo que se liga lo político con lo personal. En el partido, una tarde estábamos ahí esperando ir, no sé, a un barrio, un acto, qué sé yo, y aparece Julio Castellina, que había sido compañero mío en el Nacional y que en ese momento vendía publicidad para Radio Río Cuarto. Después Julio Castellina fue gerente de Radio Río Cuarto, pero muchos años, hasta hace muy poco tiempo. Así que nos encontramos, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Bien, le digo, ¿qué estás haciendo? Mirá, le digo, estoy sin trabajo. Ah, dice, yo estoy en Radio Río Cuarto vendiendo. Venía a cobrar la publicidad antes de las elecciones, porque sabés que los partidos, si no les cobran antes, después no te pagan ni... Y a mí siempre me gustó la radio. Yo te diría que desde chico siempre fui medio histriónico. Me gustaba relatar partidos cuando era chico, me gustaban mucho las radionovelas.
yo tenía una chica que había venido con nosotros desde Bulnes, que le gustaba, y me llevaba a la radio en Colón 48, y lo veíamos a César Córdoba, veíamos Uturunco el Chalchalero, que era de un tucumano, ya no me acuerdo. O sea, siempre me gustó esa... Y le miento a Julio, le digo, mirá, yo estuve haciendo algunas pruebas en Radio Universidad en Córdoba, y me dice, ¿vos sabés que hay una vacante? Se ve el gallego Narcisi, a lo mejor lo has conocido, un tipo conocido, acá creo que ha fallecido, ya el hijo es abogado o algo así, uno de los hijos. Se va a la compañía de seguro de la Federación Agraria y nos queda una vacante en deporte. ¿Por qué no te vas? ¿Cuándo me da la prueba? El lunes 12 de marzo a las 10 de la mañana. Vos calculás que yo me había acostado a las 5 o 6 de la mañana. Pero bueno, me levanté y me fui a Radio Río Cuarto, que quedaba donde después quedó Puntal y donde hoy está UTE, Rivadavia 180. Bueno, llego ahí, pregunto por deporte, me atiende Miguel Ángel Musto, que era el jefe de deporte. Buena persona, pero un tipo adusto, parecía un alemán, ¿viste? Un tipo... Bueno, lo cierto es que me hace pasar a deporte, había un grabador, en esa época sí, un grabador alemán Uher. Estaba en pausa. Me alcanzo una hoja donde había postillas, noticias de deporte, me dice, mire, lea esto, levante, pausa, lea esto, cuando termine, apaga y pase mañana y le voy a decir cómo anduvo. Bueno, cierra, se va. Yo levanté, le di, terminé, cerré. Fui al otro día, digo, esto me va a sacar carpiendo, ¿viste? Bueno, lo cierto es que me dice, mire, Giuliani, tiene un poco impostada la voz, pero eso se corrige. Pero es muy seguro, no ha metido ningún furcio, así que vamos a seguir probando. Bueno, te la hago corta. Eso fue, te dije, el 12 de marzo, ¿no? Yo el 14 o 15 de mayo estaba saliendo desde Córdoba por teléfono, no había celular, por un teléfono fijo, una cabina, dando la síntesis y comentando un partido de Urucuré con ex cadetes en Córdoba. Urucuré jugaba en Unión Cordobesa Rugby. Y bueno, y ahí ya me quedé en Radio Río Cuarto, donde yo hice deportes, pero también hice política. Es más, como necesitaba hacer unos mangos porque tenía que casarme, hacía con Julio Girard un programa hermoso que se llamaba Vamos a andar la noche, por un tema que sabía cantar Daniel Toro, vamos a andar la noche, querida mía, no sé si se acuerda, bueno, vos sos más joven, que era hermoso porque Julio Girard fue un locutor de la puta madre, un autodidacta. ¿Cómo será que cuando lo echaron después del golpe de la radio, para darle un ejemplo a los hijos de que había que pelear, el loco se fue a estudiar geología, él era docente en San Luis, se fue a estudiar geología en la universidad y se recibió de geólogo. Es un tipo extraordinario. Bueno, él estaba en estudio, yo también estaba en estudio, pero sabíamos salir, tenía una citroneta, porque en la noche hay una audiencia que es una fauna rara, digamos tan. La guardia de los hospitales, en verano sabíamos dar una recorrida por el río, acá nomás que sabían haber campamentos o campi, las estaciones de servicio, los bares que estaban abiertos a las 24 horas. Bueno, realmente y hacíamos notas. Y era de las 12 a las 5 de la mañana. Y yo después tenía que volver antes de las 13, que empezaba el programa de deporte. Así que bueno, y además militaba. Y ya en ese entonces, después de las elecciones, a mediados en junio, julio, yo me incorporo a una unidad básica revolucionaria, que era uno de los estamentos de Montoneros, con un grupo de compañeros acá. Con un responsable, en este caso era una responsable que venía de Córdoba, la negrita, yo no voy a dar nombre porque no corresponde, pero bueno, ahí tenemos es mi primer contacto ya orgánico, es decir, y es donde a mí me encargan que me haga cargo de la Juventud Trabajadora Peronista en Río Cuarto y el sur
teniendo en cuenta que yo ya laburaba, pero además yo ya me había metido en el gremio y era primer vocal de la Asociación de Periodistas Río Cuarto. Así que me meto en la JTP, me organicé, había puntas. Ten en cuenta que había una efervescencia de militancia. El contexto de la juventud era, por eso te digo, si vos no militabas, eras como sapo, los chicos y las chicas. Yo hoy veo la lucha feminista y la banco, la marea verde, ahora te digo, en ese momento las pibas estaban al lado nuestro, codo a codo, y muchas, te vuelvo a insistir, la primer responsable de mi ámbito era una mujer, ¿no? Así que, y bueno, la JTP tenía, con compañeros de ATSA, de Comercio, de SUTEP, de el ESMATA y demás, hacíamos una especie de célula con los cuales discutíamos la cuestión estrictamente gremial. O sea, esa es una de las primeras instancias que tengo yo, dentro de mi organización. Después voy teniendo otras tareas, viajando. Yo me caso el 22 de marzo del 74 y me voy, alquilo. Mi mujer trabajaba en el BANA, del Banco Nacional de Desarrollo. En ese entonces, chicos, había casi pleno empleo. O sea, no era la situación de hoy. Y el empleo, calcula que yo salí el 14 o 15 de mayo del 73, te dije, con esa comunicación desde Córdoba, y yo a fin de mayo, principio de junio, cobré mi sueldo, el equivalente a los días que había trabajado, con descuento de jubilación, obra social, era otro país. Bueno, mi mujer trabajaba en el Banco de Desarrollo, yo trabajaba en la radio y teníamos la posibilidad de alquilar. Alquilamos en las 320 viviendas. Nos fuimos a vivir ahí después de casados. Así que, bueno, y ahí, además de todo, mi mujer me impulsaba para que estudie, así que rendí algunas materias libres de abogacía. Viajes que yo aprovechaba en Córdoba para hacer otras cosas para la organización y que la cobertura me la daba el hecho de viajar. Además, en el laburo en la radio, por convenio, cuando vos rendís, te dan 2 días antes de la, no me acuerdo si 2 o 3, antes del examen y un día después. O sea que tenía unos 3 o 4 días para poder, por supuesto tenías que traer el comprobante que habías rendido, ¿no? Y eso es, te estoy hablando te hablé año 73, 74, militando acá. El 26 de julio del 74 hay una cañada nacional por la muerte de Evita. Cañada nacional quiere decir, eran caños, bombas de no demasiado impacto que se hicieron en todo el país. La organización Montonero decidió hacerlo en todo el país como recordatorio del nacimiento de Evita. Y acá y en Molde hubo fuegos artificiales, sí, hicimos algunos, que no era una cosa, tampoco interesaba de que fuera de un poder demoledor, pero sí que llamara la atención. O sea, la tarea política ya se combinaba con la militar. Si bien es cierto, yo en mi experiencia en Montonero he tenido mucho más actividad política que de la otra. Por mis condiciones, porque tenía una inserción laboral que me daba una cobertura importante, por mi laburo, porque se priorizaba el laburo dentro de los trabajadores. La JTP era muy priorizada dentro de los frentes de masa de Montonero. Cuando dicen la organización subversiva de Montonero, se desconoce que era una organización política militar que tenía como frentes, todo frente de masa, Juventud Peronista, Juventud Trabajadora Peronista, Juventud Universitaria Peronista, Agrupación Evita de Mujeres, Movimiento Villero Peronistas, las ligas agrarias, y se me escapa un par. O sea, quiero decirte, eran cientos de miles de compañeros y compañeras que militaban en algunos de estos frentes. Algunos de ellos, además, estaban enrolados en la organización. Ese era el mecanismo. Bueno, en el 74, en el 75, mi mujer queda embarazada
Celia, yo sigo laburaba a destajo, militando a full. En el 74, en el tema universitario, esto es muy importante porque asume por pedido de los trabajadores y de los estudiantes Augusto Klappenbach como rector. Ahí hace de paritario mío el Pato Esbaguza, a quien yo conocía de antes de entrar en la organización, por relaciones familiares, ¿viste? Lo cierto es que el Pato Esbaguza discute con Klappenbach y su entorno, varios de ellos venían de Buenos Aires, que Montonero tenía que tener representación en la... Él le consigue el puesto al Peco Duarte en la imprenta y a mí de secretario de prensa en la universidad. Entonces yo laboraba en la radio, estaba en la JTP y además era secretario de prensa en la universidad. Conmigo estaban Florio, Alanís, Ricardo Alanís, bueno, había 2 o 3 más que estaban a cargo mío, digamos. Yo sabía sacar los cables de la radio y los llevaba a la oficina de prensa. Nosotros creamos, en realidad yo creé, no quiero ser vanidoso, lo que se llamó el BIU, Boletín Informativo Universitario, que era una hoja, oficio, de un lado las 3 o 4 noticias políticas más importantes que yo afanaba de los cables de la radio, y del otro lado noticias universitarias. Hoy tenés examen de tal carrera, hoy hay deporte y tal cosa, título. Se lo llevaba a Gramuglia, que era medio de derecha, me miraba con una cara cuando se lo llevaba para que me lo impriman. Lo imprimían y pasábamos y lo dejábamos en las aulas y lo dejábamos en el... hoy hay una verdulería, no sé qué, donde alguna vez fue el Hotel Internacional, que era como un mueble ahí, pero que era un hotel en el Boulevard Roca, al frente de Top. Ese hotel lo alquiló la universidad y ahí paraban docentes. Y por ahí se daban algunas clases o algo así. Y después donde está la radio, toda esa parte, entonces se dejaba, y se hizo una costumbre, se repartían todos los días. Bueno, mi etapa en la universidad, yo estoy bastante enojado con el Negro Ruiz, creo que lo dije la otra vez, porque durante el rectorado Negro Ruiz se hace un video y se escribe un folleto o algo así sobre la historia de la universidad durante Klappenbach. Al único tipo que no llamaron es a mí. Porque no tengo idea, ¿viste? Pero la verdad, a mí me había hecho nombrar el Pato Esbaguza. Fui durante un año, o casi un año, secretario de prensa. Bueno, hicieron notas a medio mundo, algunos que casi no tuvieron incidencia, pero yo se lo dije al Marcelo. Me dice, no, lo que pasa ha sido una omisión, vamos a sacar un segundo. Yo sabía que no iba a salir nunca más, no solo porque no ganó la elección, sino porque no iba a salir. Pero bueno, este es un comentario al margen, pero lo quiero dejar, porque además lo he dicho públicamente, había pasado en una reunión en la Biblioteca Moreno, que presenté un libro, no sé qué estaba de... Bueno. En el 74 hay un acontecimiento importante donde nosotros tenemos un rol importante, que es el Navarrazo en Córdoba, se traslada a Río Cuarto, los fachos, la derecha, que encabezaba Olmos, ¿cómo se llamaba? Gorosito Olmos, querían desbancarlo al Cebolla Muñiz. Nosotros fuimos como JP y Montonero a decirle que lo bancábamos. Llegamos a la universidad, a la municipalidad, y le decimos, intendente, nosotros estamos para defenderlo. Bueno, muchachos, les agradezco mucho, suban a la cúpula y tienen todo lo que necesitan. La cúpula estaba lleno de fierro. Cada vez que aparecían los fachos por la esquina, ¿viste dónde está Top? Al lado de la policía, que querían entrar así para el lado de donde está la Plaza Olmo, hoy Plaza de la Juventud. Nosotros, todos, no estábamos solo nosotros, había un montón de gente, pero nosotros tuvimos una participación. Se abrían las ventanas del primer piso y aparecían las matracas, los tipos retrocedían para atrás. Bueno, lo cierto es que no pudieron.
nosotros hicimos campamento, entre comillas, cerquita de ahí, en la casa del negro Godoy, que era asesor letrado de la universidad, que venía de Marco Juárez, y que tenía la casa, hoy ya no está porque hay un edificio ahí, al frente de PEC, en la esquina, yo no me oriento bien, pero bien al frente, ¿viste? De PEC. Ahora hay una casa de comercio, hay 2 o 3 comercios ahí. Se ubican donde es Vélez Sarsfield e Irigoyen. Ahí él alquilaba una casa que tenía un jardín amplio, una verja blanca, y bueno, ahí hacíamos turnos, nos turnábamos esperando, algunos estaban en la municipalidad, otros estábamos ahí. Y les quiero contar una anécdota porque nos juntamos en febrero pasado, por Zoom, en febrero pasado o del otro año, no, creo que en febrero pasado, recordando el tema del Navarrazo, por Zoom. Lo organizan Sectores Ligó la municipalidad. Entre otros estaba el hijo de Muniaini. Estaba el hijo de Obregón Cano, que murió poco después, el Horacio. La verdad que me sorprendió, porque se ve que estaba muy enfermo, murió poco después. Había varios. Estaba el Héctor Vina. Héctor Vina, un médico, fue secretario de salud del gobierno de Muniaini. Bueno, había varios. Estaba yo. Entonces empieza el hijo Muniaini diciendo, estuve el otro día con Carlitos Gutiérrez, el actual diputado. Me dijo que había estado apoyando a mi papá con el tema del Navarrazo. Y yo que soy iconoclasta, pero que además a esta altura del partido me encargo de desenmascarar a los farsantes. Le digo, mira, discúlpame, pero no es cierto. Carlos Gutiérrez militaba en el peronismo de base y estaban en contra del gobierno de Cámpora. Ellos eran obreristas. Es más, el gobierno de Obregón lo bancaban porque estaba Atilio López. Y te voy a contar una anécdota. Y le cuento que una noche estábamos sentados del lado de adentro de la casa, pero al lado de la verja, en la casa del negro Godoy, y pasan Carlos Gutiérrez, el Quitito Díaz, el Gordo Esquerro y Palacios, que también ha sido funcionario de Schiaretti y demás, y se para y me dice, che, muchacho, ¿cómo está? No, estamos bancando. Dice, ¿necesitan algo, algún fierro, alguna cosa? No, tranquilo. Y siguieron de paso. Quedó bastante ofendido conmigo el chico el hijo Muniaini, pero era la verdad. Era la verdad, ellos no bancaban este gobierno. Es más, gran parte del peronismo de base termina yendo con el PRT, salvo la FAP 17 de octubre, que estaba Carlos Caride a nivel nacional, que se viene a Montonero. Bueno, pero sí. De lo que estás contando ¿Me sacó una ahí, foto? Sí, estaba sacando. Se le saca con su teléfono. del contexto político, Sí. cómo Bueno, se va metiendo en digamos, la juventud, cómo es que se va ubicando, va tomando conciencia sí. para desmontar un poquitito esta cuestión que ya es un decir común de la clase media. Sí. Los militantes estaban engañados, se metían y no sabían dónde se metían. Sí, éramos... Como para desmontar un poquitito Está eso. bien. Había el que estaba militando. Lo hacía a conciencia y además convencido. Bueno, tan punto que han dado la vida, muchos de ellos, por este tema. Mira, esta historia de los perejiles es una historia infame. Tan infame como la teoría de los 2 demonios, que después se va a consagrar con el retorno a la democracia. Porque la verdad, les acabo de decir que toda una generación, o la gran mayoría de una generación, decidió el camino de la militancia en concordancia con la imposibilidad de hacer política por las vías institucionales democráticas representativas conocidas, pero porque además había un contexto latinoamericano y mundial donde la revolución era posible. Estaban los Panteras Negras en Estados Unidos, en el imperio. Había un movimiento juvenil con los hippies y demás que cuestionaban fuertemente la guerra de Vietnam, es decir, no era solo en los países periféricos. El Mayo francés consiguió conquistas históricas respecto a jubilaciones y otros derechos sociales.
Entonces, todo eso impregnó a esta generación. Los ejemplos del Che, de Camilo Torres, de la Revolución Cubana, de Fidel, y el peronismo como movimiento de masas, quizás idealizando lo que había sido General Perón, pero sí reconociendo, porque yo alcancé a ver la cola de eso, era muy chico, pero mi viejo me lo ha contado y me he encontrado con un montón, que fueron los 8 o 10 años de mayor felicidad que tuvo el pueblo argentino, donde el laburante se podía comprar su trajecito, salía una vez a la semana con la patrona y los chicos a comer afuera, iba una vez a la semana al cine, tuvo visibilidad, alguien que estaba invisible, ¿no? Así como Irigoyen hizo acceder a la vida pública a los sectores medios, urbanos y rurales, el peronismo hizo lo propio con la clase trabajadora. Entonces, algunos creen que te llevaban de las narices, y ese sentido es no solo subestimarnos, sino que vuelve a decirte, es distorsionar o malversar la historia. Nosotros lo hicimos absolutamente convencidos, pero además fuimos tomando nota, a medida que pasaba el tiempo, que le meten ese golpe palaciego cuando pasa Ezeiza, el 20 de junio del 73, que venía Perón, 2 millones de personas, nos masacran desde la derecha, la AAA, nos masacran desde el palco. Allí termina la etapa de ofensiva que había empezado con la primera resistencia peronista y demás. Y ahí empieza la CIA, y digo la CIA porque después nos enteramos que López Rega, que es el fundador de la AAA, el tipo que desde el Ministerio de Bienestar Social llevaba adelante toda esta política, era un hombre de la CIA reclutado por el capo de la logia Propaganda Due. ¿Cómo se llamaba? Yo ando con la memoria, mirá. Bueno, ustedes van a tener que buscar a googlear. El capo de Propaganda Due, que era un italiano, que lo recluta, que también era agente de la CIA y que lo recluta a López Rega. Es decir, ahí termina esa etapa de ofensiva en general y empieza la contraofensiva de los sectores. Lidio, ¿lo googleaste por casualidad? No, no estoy anotando. Ah, está bien. Y ahí empiezan los sectores conservadores, los sectores oligárquicos y demás, la derecha más recalcitrante, a ocupar posiciones, que se agudiza cuando muere Perón el 1 de julio. Yo me acuerdo muy bien porque yo estaba en la radio, cuando muere Perón, le digo a Musto, mira, dejo el turno, me rajé, me fui a casa, la levanté a mi mujer que estaba embarazada y nos fuimos lo de mi suegra. Y tan así que a las 2 horas cayó una patota de la AAA de Río Cuarto a copar la radio, a pasar mensajes, y si me encontraban ahí, no sé si hubiera pasado algo o no, pero la verdad que no hubiera sido demasiado agradable. ¿En ese momento estabas trabajando en la universidad? Sí, yo trabajé en la universidad yo entré en septiembre del 73 y cuando viene toda la ofensiva esta de derecha, lo echan a Tayana como ministro de Cultura y entra Ivanisevic, viene Klappenbach y lo que lo rodeaban a Klappenbach, sobre todo cuando lo asesinan al cura Mujica, los servicios hacen correr la bola de que habían sido los montoneros, como teníamos alguna diferencia política con el cura, que lo habíamos ejecutado. Absolutamente mentira, está recomprobado que fue la 3A, la AAA la que lo asesinó. Pero tomaron ese argumento desde el entorno de Klappenbach para que los tipos que estábamos más identificados como montoneros, a mí no me echan directamente, pero sí me pasan archivo, que es una forma de quitarte la jinete y degradarte. ¿Yo qué hago? Mira, me acuerdo como si fuera hoy. Le redacto la renuncia, por supuesto, me aceptan la renuncia, pero no los términos, flanqueados por el Gonzalo Otero Pizarro por un lado y el León Arriague, uno de los 3 hermanos Arriague desaparecidos, del otro. Quiero decirles que mi hijo Federico, el mayor, se llama Federico por Federico Arriague, con quien tuve preso acá en Río Cuarto, y que es un tipo que quisimos porque era un tipo extraordinario.
Y cuando mi esposa me dice, porque mi hijo nació 2 meses después de yo estar preso, me dice, ¿qué nombre le ponemos? Le digo, ponele Federico Martín. Y bueno, pero por arriba. Entonces le hago la renuncia, me la aceptan a la renuncia, pero me rechazan los términos porque yo los mandaba atracados, le decían que era doble discurso, que se estaban doblegando ante la ofensiva de la derecha, que estaban renegando de los principios por los cuales habían entrado a la universidad. Yo en ese entonces trabajaba también hacía algunas notas en la revista Puente, que dirigía Gonzalo Otero Pizarro, estaba Antonio Tello, bueno, yo escribía de deporte, de algunas cosas. Y en la revista Puente me pusieron, el Gonzalo me publicó parte de la nota de la renuncia. Habría que buscarla, ¿viste? Pero tienen todos los números, bueno, ese es el tema, hay que buscarla. Y o sea que yo, eso debe haber sido junio, julio, agosto, septiembre de 74, me terminan renunciando, entre comillas, y me voy. Pero ya tomamos nota de que empieza a crecer, acá la 3A era fuerte. Acá estaba el gallego Cobo. ¿Ya habían tenido amenazas? Sí, habían puesto bomba, le habían puesto una bomba a Remigio Furno, no me acuerdo si en el 74 o en el 75, que era un compañero nuestro que tenía un consultorio de laboratorio dental al lado donde está el almacén, por calle Moreno, antes de llegar a Cabrera, Sí. donde está la parrilla. Le habían hecho volar media casa, amenazaban a compañeros y demás. Bueno, uno de los más conocidos era el gallego Cobo, que el padre tenía un almacén en la calle de Maipú y San Martín. Había un visitador médico, que había sido visitador médico, y que venía del MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, igual que León Arriague, Garcilaso de la Vega, que creo que después se fue a vivir a Estados Unidos. Después estaba el Mario Garzón, a quien me lo encontré en Córdoba, tenía una zapatería o fábrica de zapatos. Pero tenían. El Juan José Castelli andaba con ellos. Todos estos grupos, este grupo tenía laburo en la Subsecretaría de Agricultura de Córdoba durante la intervención de la Cabane, que era un facho redomado. O sea, porque cuando le meten en Navarrazo que es un golpe, un cuartelero de policía, pero que cuenta con el visto bueno de Perón. Cuando Perón dice que los cordobeses se cocinen en su propia salsa, te está diciendo vía libre para... Pero cuando le meten el golpe, mandan un interventor primero, ¿no? Pero el interventor, Duilio Brunello se llamaba. Licio Gelli era el de la propaganda DUE que me olvidaba. Licio Gelli. Duilio Brunello dura un tiempo, lo mandan de interventor a Catamarca y asume el brigadier no sé qué era, la Cabane, que era la derecha, pero más recalcitrante, ya preparándose para... Y que cobijaba a todos estos grupos ligados con la AAA y demás, que en Córdoba se llamaba Comando Libertadores de América. O sea, nosotros ya empezamos a percibir que los que estábamos en la superficie, en los frentes de masa, y corrías medio peligro. Eso nos lleva en septiembre del 75, en el Día del Montonero, el 7 de septiembre, el Día del Montonero porque es el día que lo matan a Val Medina y Ramos en una pizzería en el conurbano bonaerense, a pasar a la clandestinidad, que nosotros después en nuestra autocrítica decimos que fue el principal error que cometimos. Porque pasamos todos los cuadros, pasa Montonero a la clandestinidad y dejamos una cantidad de cuadros, no te digo regalados, pero sí lo dejamos muy expuesto, muy visible, pero además políticamente como que le dejamos el espacio vacante para que sigan, para que profundicen el avance de la contraofensiva, de la contrarrevolución, digamos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, esa conferencia de prensa la di yo como JTP, el Gordo Massa, por la JUP,
no me acuerdo qué compañera había y otro compañero más, eso sale en los diarios y demás. Te imaginé que cuando yo llegué, el otro día sale en el diario, en la radio, me llama el gerente y me dice, mire, Julián, por una semana no venga, y después vamos a ver si usted sigue trabajando, ¿no? Porque había quedado absolutamente expuesto, ¿no? Que yo, insisto, creo que fue uno de los errores más gruesos que tuvimos como organización eso. Hay que entenderlo en qué contexto se daba. Te mataban militantes todos los días. Y por eso dicen, bueno, pero volvieron a tomar las armas Montoneros. Nosotros durante el gobierno de Perón, en realidad no hubo acciones armadas. Nosotros, la discusión que tuvimos con la izquierda y con sectores del peronismo, como el peronismo de base, la FAP, fue que nosotros decidimos apoyar el proceso de apertura democrática y apoyar la candidatura de Cámpora y Solano Lima, y la aprovechamos para tener un crecimiento de masas impresionante. La cantidad de gente que ingresó a los frentes de masa de Montoneros durante ese proceso de campaña electoral y todo el 73 fue impresionante. Montoneros ha sido una de las organizaciones, si no la mayor, la más grande que ha habido de su tipo en Latinoamérica. Bueno, pero por ahí me voy por las ramas, pero me parece importante contar esto del contexto, ¿no? O sea, el 75 uno ya vivía con mucho nervio, mirando para atrás, caminando por las calles en sentido contrario a la mano que venía la calle, cruzando de acero, o sea, tomando precauciones porque ya había compañeros que lo estaban, amenazando. Persiguiendo, sí. Sí. ¿Y en qué momento, digamos, ocurre tu detención? Bueno, ocurre lo de la operación Mellizas, o sea, lo del tema de Bungibor, ¿no? O sea, lo secuestran a Bungibor, se logra el rescate más alto que se conoce en la historia de la Argentina y de gran parte. Son 26 millones de dólares o 60 millones de dólares más $1 millón en alimentos. Los alimentos cargaban los camiones y se repartían. Y acá repartimos en distintos barrios y demás, porque vos tenías, imagínate, Bungibor tenías leche, tenías, harina, bueno, y repartíamos por los barrios donde teníamos laburo. En ese marco hay una reunión que se hace en el Parque Sarmiento, donde va mi hermano que estaba viviendo conmigo en las 320 viviendas, Oncho, Héctor Lucio. Se había casado, no tenía dónde vivir, le digo, vení, vivite acá. Eran 3 dormitorios, vivía yo con mi mujer, quedaba un dormitorio medio libre para ver, y estaban ellos. Y cuando él viene de la reunión, venía en una motoneta, traía esos sobres que se usaban antes, ¿viste? Donde vos te metías los documentos, todas las cosas. En un salto se le han caído los sobres y lo encontró alguien que los llevó a la cana. Ahí había panfletos y demás. Y entonces empezaron a averiguar, fueron a la casa de mis viejos, iba primero una mujer donde vivían sus hijos. ¿Los documentos ahí también? Y también estaban los documentos, estaba el nombre de él, estaba la cédula de él. Bueno, lo cierto es que llegan el domingo 13 de julio de 1975, estaban mis viejos por comer en casa, estaba mi hermano, su mujer, mi mujer y yo, y irrumpe la Policía Federal, el comisario Orozco y otros más. Bueno, me hallaron en la casa y nos llevan detenidos. Me incautan cosas, qué sé yo. El día que el pueblo reventó de angustia, un libro del Petizo Tello me lo llevaron. Yo a Tello lo había conocido porque él trabajaba con Osvaldo Guevara en la dirección artística de Radio Río Cuarto cuando yo laburaba en Radio Río Cuarto. Bueno, lo cierto es que salir en las 320 viviendas a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, toda la gente asomada en el edificio. Y nos llevan a la Federal. ¿A vos y tu hermano? Y a mí y a mi hermano. Había habido otras caídas ya antes, ¿no? De compañeros. Y nos llevan a nosotros, estamos en la Federal, a mi hermano lo trasladan miércoles, jueves a la cárcel ya. Me acuerdo que nevó,
en esos días del 75, de julio, y a mí me tienen hasta el sábado, donde me llevan a la cárcel, no me pueden hacer causa, me meten en la ley 2840, que era una ley genérica, te acusaban por actitudes subversivas, desde tirar un panfleto hasta tirar un tiro, ¿viste? Y me llevan a la cárcel en un sábado, o sea, si yo caí el 13, sábado 19 de julio, llego acá a la unidad carcelaria. Ya había compañeros, había un pabellón donde éramos solo presos políticos, a Loncho y a otro compañero que había caído, el Ricardo Quevedo, que ya muerto, estaba en un pabellón de comunes, así que pedimos que lo trasladen con nosotros. Y bueno, estuvimos ahí en el pabellón 6, creo que era, ya no me acuerdo. Tuvimos un tiempo largo porque recién en agosto del 76, por ahí, julio-agosto del 76, nos llevan, sí, tuvimos como un año. Lo que pasa es que tuvimos una primera parte, mientras todavía estaba el gobierno de Isabel y demás, donde teníamos visitas jueves y domingo. Yo conocí a mi hijo a los 2 meses de nacer, de estar en preso, lo conocí, me lo llevó mi mujer ahí al toque a los 2 días o 3. Tenías relaciones con tu pareja, con tu mujer, podías tener lo que se llama visita íntima y demás. Era otra cosa. Nosotros teníamos una organización dentro de la cárcel muy estricta entre nosotros, levantarnos y hacer gimnasia, bañarnos, desayunar, estudiar, hacer deporte, jugábamos al fútbol. A veces nos sacaban a jugar al fútbol con los comunes, aunque en general no te dejaban mezclar con los comunes para que no le fueras a melonear a algún común. Los comunes eran bastante solidarios con nosotros. Y en la cárcel aprendés todo lo que aprendés. Aprendés de hablar con las manos, aprendés a pasarte la paloma. Tenés un aprendizaje que después se hace mucho más específico en otras cárceles más grandes, porque yo estoy ahí. Cuando viene el golpe, ahí el que estaba a cargo era un militar yo no sé si era suboficial o oficial, de la aeronáutica, Tarleta, que dentro de todo era un tipo que a vos te llamaba, íbamos los responsables del PRT, de nosotros, y había un grupo de independientes que de alguna manera el que lideraba era un compañero Paniagua, Orlando Paniagua, que era oftalmólogo y era de la Carlota, y era el PC. Y con él estaban reunidos un grupo de compañeros que no se identificaban ni con otro, ni con uno ni con otro. Y cuando tenía algún problema nos llamaba, discutíamos, después cayeron algunas mujeres y las pusieron también en la cárcel, en otro pabellón para mujeres. O sea, se podía tener de alguna manera. Cuando viene el golpe nos llama y nos dice, muchachos, lo estoy conteniendo porque los tipos quieren quieren llevárselo puesto. Y nosotros no teníamos todavía dimensión de eso, a tal punto que después del golpe nos mandamos un paro porque no sé qué había pasado y paramos el rancho. Vos sabés que la forma de protestar es no recibir la comida. Y yo me acuerdo que nos paramos en la ventana y empezamos a arengar a los gritos, el que me hacían hablar era a mí porque era más que todo, y empezamos a arengar a los gritos y se plegaron como 2 o 3 pabellones de comunes a los nuestros. Nos llamó Tarleta y nos dice, muchachos, tengo el ejército y la gendarmería afuera, están esperando que toque pito para que entren. Bueno, lo cierto es que ahí fue más duro porque dejaste de ver a tu familia, fue un cambio radical, nos sacaron todo, nos dejaron las cosas elementales, nosotros alcanzamos... ¿Quedaron separados? ¿Siguieron como presos? No, siempre presos políticos, sí, siempre separados. Nosotros logramos encanutar una radio, la teníamos encanutada en un estufa hogar ahí. Ahí sacaron compañeros, los golpearon para que dieran información. Algunos lo hicieron, otros no, lo sacaba la federal. Pero nosotros tuvimos ahí, después supimos, un tipo que laburaba para ellos desde que lo detuvieron y que hoy camina por las calles de Río Cuarto muy tranquilamente como si fuera expreso político. Y es Jorge Adolfo Linder.
lo voy a decir porque como esto queda para la posteridad, para que se sepa, porque le he pedido a los organismos de derechos humanos que así como dicen, como cuentan de los represores y demás, digan quienes fueron presos, pero además botonearon compañeros, hicieron caer compañeros y dentro de la cárcel incluso siguieron laborando para el servicio penitenciario y para la federal. A este loco lo sacaban, volvía sin un rasguño, ¿viste? Y a nosotros nos parecía raro. Pero, che, nene, le decíamos, nene, ¿qué pasó? ¿Qué no? Él se había, cuando empiezan las caídas, se había rajado a Neuquén. El padre trabajaba en correo, no sé si le había conseguido un cargo. Lo enganchan en Neuquén y cuando lo van trayendo a Río Cuarto lo paran en Coordinación Federal en Buenos Aires y se ve que ahí el loco tranza. Dice, bueno, yo voy a laburar para ustedes. Lo traen a Río Cuarto y te digo, cada tanto lo sacaban. Nosotros, ante cada uno que te sacaban, por las dudas cambiábamos el lugar de la radio porque, bueno, salía venían, entraba a la requisa y te reventaba justo el lugar donde había estado. Ya cuando se tornó muy evidente, a nosotros nos trasladan. Es decir, me trasladan a mi hermano Oncho, a mí, lo trasladan a Musolón, al Paco Bermúdez, que era del PRT, bueno, a Juan Iturburu, un compañero del OCPO, Poder Obrero, un entrerriano, murió hace un tiempo ya, un gran amigo también. Y a varios compañeros nos suben. Yo siempre he soñado, vos te vas a reír, vos sos artista, pero siempre he soñado con una escena fílmica, digamos, ese día, ¿no? Porque nosotros nos hacen una requisa impresionante y a los 2 días nos trasladan, a la noche. Nos llaman y nos van sacando de a uno. Nos llevan a la parte delantera de la cárcel, cegados por la iluminación que te daba casi en los ojos. Veíamos no solo personal de guardia cárceles, sino ya veíamos militares. Venían, te ponían una mordaza, te ponían las esposas por detrás y encima una capucha. Es una escena, le he soñado 500 veces y te vuelvo a insistir, es casi como una escena de una película. Nos suben a un camión y en el camión, además de ir como íbamos, tenía el camión en el medio como un fierro donde nos metían uno de los pies con una esposa también agarrado ahí, es imposible. Bueno, nosotros con la capucha tratando de hablar, qué sé yo, no va que nos tratábamos de sacar la capucha, qué sé yo, no va que a mi hermano, primero antes que nada cerca de Baigorre, supongo yo, o más allá de Gijena, paran y nos hacen un simulacro, vos sentís la itaca como que la carga, abren así, los vamos a matar a todos, estamos listos ya para... En realidad fue un simulacro y cierran. Pero después que arrancamos... ¿Era un camión militar o camión del...? Para mí era un celular, ¿no? Pero no lo veíamos. Claro, sí, sí. Pero vos sabés la desesperación mía porque en un momento a mi hermano se le sale la capucha. Y yo digo, cuando lleguemos a donde nos lleven, lo van a matar a palo. Entonces, la escena es, yo con la mano atrás, él detrás con la cabeza tratando de hacer así hasta engancharle la capucha, mirá. Realmente fue una cosa, uno hoy a lo mejor no tiene la dimensión, pero en ese momento era lo que te podía separar la vida de la muerte. Bueno, lo cierto, después nos enteramos que nos llevan a la UP1, nos reciben a los palos, nos cagan a palos. Cuando entramos a un pabellón, nos sacan al baño y vemos las celdas, la cara de los compañeros que estaban ahí presos y eran muertos en vida. Calculá que en la UP1 habían ocurrido los fusilamientos. Hubo un montón de compañeros y compañeras que cuando llegó Saciaín al tercer cuerpo de ejército, concretamente a la aerotransportada, empezó a sacar compañeros, le aplicaban la ley de fuga, ¿no? Así lo mataron al Paco Esbaguza y a tantos otros compañeros. Si estás hablando ya ahí... Estoy hablando de 76, ya estoy hablando después del golpe. Sí, nos llevan de acá,
Mira, yo calculo que ha sido a mediados de agosto, 27, 28 de agosto, porque en Córdoba estamos 2 o 3 días. Por las presiones que había, lo aprietan los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Acordate que estaba Derian, la secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Carter. Para nosotros el gobierno de Carter, más allá que los yanquis seguían siendo un imperio, era un bálsamo, porque su secretario de Derechos Humanos venía acá, peleaba por denunciaba el tema de los desaparecidos, se reunía con las madres, afuera denunciaba lo que estaban haciendo los milicos, o sea, Patricia Derian. Se ve que hubo un apriete y Prima Testa le dice a Menéndez que tiene que ir vaciando la cárcel. Entonces juntan presos nuestros, vienen algunos de Río Cuarto, de Belleville, más los que estaban en Córdoba, no todos, porque dejan a algunos a los cuales los matan, después le hacen ley de fuga, y nos suben un Hércules donde tampoco voy a olvidarlo, porque nos sacan temprano a la mañana, nos meten, pero en lugar de esposas nos atan con cable. Yo te diría que a la media hora no sentía las manos, las tenía así, hinchadas. Nos tuvieron como 2 horas o 3 horas paradas. Y yo siempre le digo a los compañeros que cuando vamos saliendo, por supuesto también con capucha y qué sé yo siento la voz de un tipo que habla en castellano y otro que habla en inglés. O sea que ha habido algún observador del ejército norteamericano, no sé quién carajo, pero había alguien ahí en el aeropuerto donde nos llevan a nosotros. Nos llevan ese viaje en el Hércules, pisándonos, pegándonos. Vos grita, muera Santucho, muera Santucho. Y los negros, grita, muera Firmeré, grita. Y los negros no decían nada, y nos daban como en la guerra. Bueno, algunos terminaban diciendo, porque tampoco te iba. Y nos llevan a Sierra Chica. Sierra Chica es una cárcel que hasta los comunes, cuando le dicen que van a la cárcel de Sierra Chica, lloran. Es una cárcel semifeudal, con celdas abovedadas, donde vos tenés ahí un inodoro clavado en el piso, tenés 2 camastros, tenés una ventana bien alta, que le corren chapones por fuera con 21 agujeritos de cada lado, lo pasaban a la tarde, a las 5 de la tarde ya te lo pasaban hasta el otro día, estabas en una tumba. Pero cuando llegamos nos pegan una paliza, después nos enteramos que la semana anterior había habido un traslado de Villa Devoto y que uno de los guardias cárcel le había pegado con una itaca, le había pegado a uno de los presos que venía, no tenía el seguro y le voló la cabeza a un compañero de ellos. Así que estaban indios, los tipos nos reventaron a palos. Y ahí está también aquí la complicidad de los médicos y demás. Nos meten en un pabellón. Nosotros llegamos, cuando vimos todos cerrados los uniformes, dijimos, estamos en la cárcel de Magdalena, parecía una cárcel militar. En el medio de los pabellones, 2 rieles, que es por donde transcurre la zorra, donde te llevan la comida. Nosotros después nos enteramos. Al fondo están los baños, las duchas y demás. Y ahí nos esperaba el médico. La puerta tenía un pasaplato. Además de mirarte por la mirilla, tenía un pasaplato. No había en el pasaplato. Tac, desnúdese, desnúdese. Bueno, nos hicieron desnudar y nos sacaban de a uno. Corrí por donde te digo los rieles, y a los costados de los rieles había, no sé, 15 tipos de cada lado yo no sé si eran cinturones o qué, y nos daban y llegábamos a lo del médico y el tipo te decía alguna lesión, veía que te venían cagando a palo. A pesarlo, te hacían pesar, perfecto, vuelva a su celda, volvíamos, nos tirábamos en el celda. O sea, quiere decir la hipocresía de estos tipos que son tan hijos de puta como un guardia cárcel, porque quiero decirte, de último un policía, un gendarme, un tipo que esté en el ejército en la calle, de vez en cuando tiene que verse con otro que también puede estar armado, puede ofrecerle alguna resistencia. El guardia cárcel es el más despreciable de todo porque trata con personas indefensas, con la cabeza agacha, las manos detrás.
¿se entiende? Es un oficio miserable, ¿no? Bueno, entonces en Sierra Chica yo voy a estar entre el 76 y el 79. Ahí voy a aprender a full los métodos de comunicación de los presos. Por supuesto estábamos todos los políticos en determinados pabellones y los comunes en otros. O sea, con las manos, con el morse, utilizábamos mucho el morse. Lo hacíamos para hacer gimnasia en la celda. Nos bañábamos antes de salir al patio, nos sentábamos en ese inodoro, que en realidad era una cosa, un cilindro así. Nos abríamos la canilla, nos bañábamos rápido antes que entren los tipos a verte. Los tipos te veían algo colgado mal y te dejaban sin patio. En el patio no podíamos caminar más de 4. Ahí nos comunicamos mucho a través de los caramelos, que era escribir en papel de cigarrillo, noticias, documentos y demás, envolverlo en papel de celofán y lo sellabas con un fósforo. Y eso te lo ponías en la nariz o en el traste. Más de una vez me tocó salir al patio y recibir un caramelo de un compañero que se lo había tenido en el traste y te lo tenía que poner en la boca. Pero bueno, era la forma de comunicarnos que teníamos. ¿Qué pasó con tu nombre en Sierra Chica? Has leído mi posteo. Y yo, bueno, en Sierra Chica hay un proceso de deshumanización brutal. Lo primero que te hacen es sacarte el nombre. Yo era el número 732, mi hermano el 733. En Sierra Chica el castigo es el silencio, es el castigo principal, la disciplina. Vos tenés que ir con la cabeza agacha, no podés hablar, no podés caminar más de 4. Cuando salíamos al patio, desde las ventanas que estaban muy altas, algún compañero se asomaba y te quería tirar un caramelo, pero estaba el yuga, el guardiacárcel ahí, y vos le decías, no, esperá o después, qué sé yo. La verdad que en Sierra Chica nosotros incluso nos comunicamos con el trapo de piso, le sacábamos el agua al Beorsi, le decíamos que es el inodoro, y los viernes hacíamos una especie de peña, porque descubrimos que los inodoros se conectaban con 2 o 3 celdas del frente y con 2 o 3 celdas del costado. Entonces contábamos cuentos, cantábamos, extrañabas a la familia morir, por ahí se te caía algún lagrimón y demás. Y cuando entraba algún guardiacárcel, enseguida venía y pasaba celda por celda el aviso, parábamos todo. Estábamos muy manejados, ¿viste? Muy manejados en el sentido de si los tipos nos querían destruir física y psíquicamente, nosotros teníamos la posibilidad de la resistencia. Hubo algunos compañeros que no pudieron, que los derivaron a neuropsiquiátrico, que se suicidaron, fueron los menos. Bueno, yo en Sierra Chica, nosotros incluso un día llevamos adelante el que la lideró fue el Cancagullo, junto con el almirante Urien y otros más que estaban ahí con nosotros en el pabellón. Dijimos, hoy nos vamos a rebelar. No quieren que andemos con 4, que hablemos con los compañeros que nos miran desde la ventana. Vamos a hablar, nos subíamos la pata así, hablamos con los de arriba, caminamos de 5, 6. Bueno, lo cierto es que nos castigaron el pabellón número 11, que son los tubos. Es un cilindro. La celda es un cilindro. Te tiran un colchón a las 9 de la noche, te lo quitan a las 4 o 5 de la mañana, te tiran agua todo el tiempo, te dan de comer un platito así. Bueno, ahí pasamos una semana. Y yo quiero contar esta anécdota porque salís de ahí, cuando salís el sol te enceguece. Ir a la celda era como ir a un hotel 4 estrellas, te imaginabas, venías de ese castigo. Llego y me pregunta un compañero de mi organización, teníamos jarro de aluminio para hablar con el cabito del cepillo de dientes, hablar por Morse. Y me pregunta, ¿cómo te fue? Pim, pum, pam. Resulta que mientras estábamos hablando, se había metido uno Chontana en el gagüete, uno de los oficiales del servicio penitenciario, y había visto la celda. Al compañero que hablaba conmigo, había asomado la cabeza, lo había descubierto. Era el indio Pailalev, un compañero que hoy milita en el movimiento de Evita, está de responsable en el NOA. Y al otro, vio que era la celda nuestra. Yo estaba con un compañero del PRT de acá de Río Cuarto, Pichirilli, el petizo Pichirilli.
Así que dice, este ha estado hablando con el 732, porque ellos tenían la inteligencia, sabían de quién era de cada orga cada uno. Así que abre el tipo, no, número, no me acuerdo el número de Chile. ¿Quién estaba hablando con la celda? No sé cuándo. No, nadie. Acá había uno hablando. Y el tipo quería que yo diga, y yo estaba por decir que era conmigo. Y Pichiriri tiene una actitud, dice, era yo, señor celador. Usted, el tipo no la creía a él. Usted era, sí, yo, señor celador. Claro, no quería que yo volviera al tubo después de haber estado 7 días encerrado. La verdad que fue un gesto de una solidaridad y de una fraternidad extraordinaria que yo cada vez que puedo lo distingo. En Sierra Chica estuvimos hasta, bueno, por ahí pasó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás. Nosotros tuvimos hasta el 79. Ahí estaban incomunicados totalmente. No, teníamos visita. Teníamos visita donde no podías tener contacto. O sea, la primera visita que nos hicieron fue en la parroquia, sentado en un banco de misa de acá, y mi familia, mi mujer y mi... Vos sabés lo que le costaba a mi mujer, a mi viejo, a mi vieja, los viajes. Mi mujer, yo siempre le reconozco, me lo llevó al Federico a todas las cárceles. Bueno, algunos se sorprenden porque Federico hoy es dirigente de ATA y la CTA. Lo que se hereda no se roba, ¿viste? Él mamó desde chico, el padre preso. Y después la visita eran en locutorios. Es decir, hay un vidrio, vos tenés acá, lo habrán visto en las películas, tenés como una especie de micrófono de este lado, del otro lado, y te hablas sin tocarte. Nos permitieron tocar para un día el padre, lo dejaron entrar Federico, ya tenía como 5 años el Fede, así que pudimos estar un ratito, siempre con un guardacárcel cerca. Pero no había, vos no podías abrazarte con tu mujer, digamos. Así que tuvimos hasta el 79, julio, agosto del 79, yo no me acuerdo bien, donde trasladan, la vacían prácticamente a Sierra Chica de presos políticos. A unos los llevan a La Plata, a otros los llevan a Rawson. Y acá te quiero comentar esto del INDER, porque cuando nos van a trasladar, estamos con mi hermano en la celda y sentimos unos gritos. Digo, puta, de nuevo, che, eso que vino la CID y qué sé yo, nos van a volver a cagar a palo de acá. Y sentimos, ¡ay, ay! Vos sabés que los guardias cárceles estaban llevando a un ala de uno de los pabellones que estaban todos los buchones. Entre ellos estaba el Linder. Y los estaban cagando a palo porque los tipos eran tan hijos de puta que no solamente nos buchoneaban a nosotros, sino también buchoneaban a los guardias cárceles que por ahí hablaban demasiado con un tipo por el pasaplato. O sea, los tipos le dieron pa' que tenga. A nosotros prácticamente no nos tocaron. Porque lo otro que aprendés en la cárcel es que el respeto te lo ganás si vos tenés conducta. O sea, entre los presos está el tipo que respetan al pesado, qué sé yo, y al cachivache. El cachivache es el que está para todo servicio, ¿no? Y en ese sentido los tipos nos respetaban. Al que tenía una conducta, al otro mucho menos a estos que eran correvidibles. Bueno, ahí vamos a Rawson. ¿Te imaginas que hay...? Estando dentro, ¿qué era tan importante comunicarse, mantenerse al tanto sobre qué específicamente? Primero lo que pasa con tu familia, porque uno de los elementos de extorsión principal es te demoran la entrega de las cartas, no te sacan las cartas tuyas, tenés a lo mejor más de un mes, 2 meses sin visita, vos no sabés si están bien, si están mal, si por ahí le metieron en cana a tu mujer, si el chico está bien, bueno, tus viejos cómo están. Mi padre cayó con mi tercer hermano, porque mi hermano más chico Diógenes cayó en abril del 76. Venía a casarse, se había rajado a Buenos Aires cuando nos detuvieron a nosotros, y cuando vino iba a Gatti Chávez, ahí al frente donde estaba la casa del Negro Godoy precisamente, donde hay una galería, y lo detuvieron ahí. A mi viejo lo tuvieron un día detenido, un médico reconocido en Río Cuarto, lo tuvieron esposado una noche entera en la Federal. O sea, era el padre de 3 subversivos, no se le iban a dejar fácil. Entonces eso es lo principal. Y lo segundo, tener noticia de lo que pasaba afuera, con los compañeros, con el tema de derechos humanos, cómo andaba el gobierno, cómo andaban las denuncias, si había algún paro, alguna huelga de brazos caídos, los paros de las japonesas. Bueno, tener un poco de vida
exterior adentro, ¿no? Bueno, lo cierto es que en el 79 nos llevan a Rawson. Rawson es una cárcel conocida por la fuga, pero es una cárcel donde vos no tenés el baño adentro, estás todo el día afuera en el pabellón, tenés la celda abierta, solo dormís, te hacen dormir a siesta y dormir a la noche, los baños están a la entrada del pabellón, y te sacaban al patio 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, podías jugar al fútbol, al ajedrez. O sea, la verdad, salvo la distancia. Vos te imaginás viajar de Río Cuarto a Rawson, la guita que era y el esfuerzo que era para mi esposa, mi hijo, mi padre, mi madre, bueno. Ahí estuvimos hasta que los montoneros decidimos hacer un operativo que se llamó Operativo Gorrión, mandar recursos de amparo a cada uno de los jueces que nos tenían a cargo, denunciando las condiciones físicas, psíquicas, de atención de la familia y demás que teníamos en la cárcel. Y mandamos los recursos de amparo a todos lados. Bueno, lo cierto es que nosotros... ¿Ya en el 80 o sí? Eso ya es en el 81, 82. Entonces, a fin del 81. Entonces, un día nos agarran, nos llaman a los 3 Giuliani que estábamos, porque a mi hermano que estaba en La Plata lo llevaron a Sierra Chica y de Sierra Chica se fue con nosotros a Rawson. Bueno, nos llevan a nosotros 3 con un compañero que era de Córdoba, que era del PRT. Un día nos llaman con todo, que llevemos el mono, vos tenías que tener listo el mono, era una frazada y teníamos 3 cosas, no teníamos más. Y nos suben una avioneta, nos llevan a Buenos Aires. Nos bajan sin capucha y nos meten un celular. Vos no sabés el impacto de ver gente, colores, ruido. Imagínate que desde el golpe no habíamos visto la calle, no veíamos más colores que de los muros, las rejas, los candados, los uniformes nuestros y los uniformes de los guardiacárceles. Fue una conmoción. Nos meten en la alcaidía de tribunales y te daban un rancho que era una comida como si hubieras ido a un restaurante para nosotros. Bueno, lo cierto es que nos tomó declaración el juez, nos metieron en Casero. Casero era una cárcel que según Martínez de Hoz iba a servir para exportarla afuera. Era de una crueldad brutal. No veías el sol, era una estructura toda de hierro, cemento y vidrio. No tenías, salía al patio, era después la terminaron demoliendo, ¿no? Estamos en Casero, que es en Buenos Aires, y ahí nos agarra la guerra de Malvinas. Por lo tanto, nos quedamos en Casero hasta, mi hermano más chico, Diógenes, sale en junio del 82, sale en libertad desde Casero. A nosotros nos vuelven con Oncho a Rawson. El 22 de noviembre del 82 salgo en libertad yo, y en diciembre sale en libertad Oncho. Yo llego el 24 de noviembre acá a Río Cuarto. En Río Cuarto, bueno, rearmo la vida familiar, la vida social, trabajo de lo que puedo hasta que puedo ingresar al diario El Pueblo en el 83, con la mala suerte que cierra y no va, en diciembre del 83. Después en el 84 entro en Puntal, pero me meto de vuelta en el sindicato de prensa, en la Asociación de Periodistas Río Cuarto. Ahí soy dirigente. En realidad lo rearmamos porque había estado ni siquiera intervenido. El que estaba a cargo no afiliaba a compañeros, entonces empecé a juntarme con gente de Puntal, de La Calle, de Radio Río Cuarto, y rearmamos el sindicato. Soy uno de los cofundadores del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, que es la unión de 3 gremios: el Sindicato de Prensa de Córdoba, el Círculo de la Prensa de Córdoba y la Asociación de Periodistas de Río Cuarto. Llegué a ser secretario general en Río Cuarto y secretario general a nivel provincial del CISPREN, desde 1994 hasta el 2005 del CISPREN. Fui dirigente nacional de la CTA desde el 2006 hasta el 2018, de la CTA Autónoma. Escribí 2 libros mientras tanto, que son recopilación de artículos que publicaba en el periódico de la CTA, y fuimos los fundadores del primer organismo de derechos humanos que hubo en Río Cuarto. Junto con Julio Girard, con Gustavo Porquere, con el doctor Franco, nosotros en diciembre del 83, cuando muy poco hablaban de derechos humanos, dimos a conocer públicamente en una conferencia de prensa que creo que fue en la Biblioteca Moreno, la creación del Foro por los Derechos Humanos y la Justicia Social de Río Cuarto.
algo de lo cual me enorgullezco inmensamente. Por eso digo que yo no me considero expreso político, porque no es una categoría. De los expresos, algunos salimos y seguimos militando, otros se fueron a la casa y algunos otros se pasaron para la otra vereda, así que no te dice nada que vos hayas estado preso hace 40 años atrás. Mejor dicho, yo el 22 de noviembre van a ser 40 años que salí en libertad. Claro, de cualquier manera, todo lo que estás contando de los traslados, Sí, los hostigamientos, sí. todo eso, vos cuando salís en el 82, Sí. previo a la recuperación de la democracia. Sí, sí. Es más, salgo con libertad vigilada. Tenía que ir 2 veces a la semana a la policía a firmar. La cana cada tanto iba a casa, tocaba el timbre a cualquier hora, ves con quién estaba, con quién no estaba. Para ir al cine o a la cancha vos tenías que pedir permiso. No, yo estuve 1 año más con libertad vigilada. Bueno, pero después viene la democracia, se recupera la Sí. democracia y vos no has perdido, digamos, nada de esa No, energía nada. militante, No, nada. no hubo... No, yo no tomé un paréntesis, corte ahí. salvo para buscar laburo, pero no hubo corte, porque me seguí viendo con los compañeros, me metí a militar rápidamente en lo sindical, que era lo mío, en el oficio que yo podría haber terminado Derecho, me faltaban 13 materias, el plan mío eran 30, mi hermano Oncho se recibió, mi hermano Diógenes se recibió de médico, bueno, lo mío era el periodismo. O sea, yo me dediqué a militar en lo sindical, a fundar el sindicato, a laburar en eso, fui delegado primero en Puntal, después fui secretario de acá, de general del sindicato en la seccional, después fui a nivel provincial. Milité después en Intransigencia y Movilización Peronista, que era una organización que venía de Montonero, en el Peronismo Revolucionario, que era otra organización que venía de Montonero, que después se terminó disolviendo. Y después he sido candidato a intendente en Río Cuarto en el 2012 por Unidad Popular, que es un partido que fundó Víctor de Genaro y Claudio Lozano, con quienes tenemos años de militancia en la CTA. Y bueno, hoy sigo fundamentalmente apoyando desde la información, desde la agencia de noticias y demás, a mi hijo Federico en la CTA, manteniendo la página de la CTA Córdoba, escribiendo artículos y, como te digo, desenmascarando farsantes. ¿Cómo estamos de tiempo? No, estamos bien. ¿Estás bien? Porque me Falta interesaba... Por lo que peleaban y luchaban, vos decías, los 30.000. Sí, es que es una inquietud que había planteado ella y que concretamente había puesto por qué tipo de sociedad lucharon, qué piensa que representan y qué representan hoy. Claro. O representan Bueno, bien. en primer lugar, yo trato de ser consecuente con el legado de los 30.000, que luchaban, vivieron, militaron y murieron por una patria socialista, por una patria distinta, por una sociedad de iguales, que no tiene nada que ver con el capitalismo de rostro humanitario, que no tiene nada que ver con la socialdemocracia. Era una sociedad radicalmente distinta, donde se terminara con los explotadores y explotados, donde hubiera una soberanía nacional plena, donde no hubiera dependencia, donde se pudiera volver a la felicidad. Y su legado muchas veces ha sido malversado. Yo entiendo, por ejemplo, que en gran medida el kirchnerismo ha malversado las banderas de los 70, porque si bien es cierto, retomó alguna de esas cuestiones, tanto Cristina como Néstor, cuando empezaron los primeros tiros en La Plata, ellos se fueron a Río Gallegos, a actuar como abogados, y allí hicieron guita con la 1050, que era un decreto de la época de Caballo, de la época de los milicos, con los préstamos inmobiliarios, que si vos no pagabas en tal término te quitaban la casa o el departamento. Es cierto que ellos nunca celebraron un 24 de marzo siendo gobernador en Santa Cruz. Es cierto que cuando llegan al gobierno ven cómo está la situación y retoman el tema de los derechos humanos, hace bajar el cuadro, yo no lo desconozco, intenta la transversalidad, Kirchner, pero después del 2005 termina pactando con el PJ, con la CGT, y además ninguno de esos compañeros que murieron fueron millonarios. Claro. Entra dentro de lo que vos mencionás, una democracia de baja intensidad. Sí, de baja, restringida, y ya a esta altura del partido te la describo como una democracia colonial. Colonial, eso Sí, también totalmente. lo has Sí, dicho. sí, sí, sí.
Sí, nosotros hoy tenemos una democracia colonial porque está totalmente sujeta por los organismos internacionales de crédito. Si pensamos en esa idea de transformación que había en la década Sí. 70, hacia dónde se quería ir a una sociedad, esa que vos dijiste, no es esta, bueno, pero ¿en qué momento se estuvo más cerca? Allá, ¿cómo lo ves este momento? Es decir, o a qué tiempo histórico estamos de distancia como para pensar en una transformación que nos saque de lo que vos llamás una democracia colonial. Y estamos a una distancia sideral. La verdad es que si vos tomás, primero porque la tiranía oligárquico-militar hizo un desastre en el sentido que masacró a lo mejor de nuestra generación, no eran 30.000 cualquiera, eran los mejores cuadros de nuestra generación, la mayoría de ellos, porque además destruyó, como escribe Walsh en su carta, que no solamente se lo va a recordar por las atrocidades que cometen de violación de derechos humanos, sino porque han planificado la miseria. Ahora, si vos tomás en cuenta que ya vamos a cumplir 40 años de recuperada la democracia, que tenés casi un 40% de pobres, que tenés más de la mitad de los pibes hasta 16 o 17 años que son pobres, que muchos no trabajan ni estudian, después se asustan por la inseguridad. Bueno, vos decís, hemos fracasado en ese intento. Esta democracia, aunque Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se estudia, la verdad que no es cierto. Entonces yo digo que hay que ir hacia una democracia participativa, plebiscitaria. No hay salida si no rompemos con el Fondo Monetario Internacional y no, escúchame, todavía está en vigencia la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que es la que permite el gran negocio de los bancos y que el capitalismo financiero sea el sustento del modelo extractivista del agronegocio, que es lo que impera en la Argentina y que ningún gobierno se animó a tocar, digámoslo. Desde el 83 hasta acá ningún gobierno tocó la matriz productiva y reproductiva y de redistribución en la Argentina. En el kirchnerismo, en todo caso, lo que sí hubo una cuestión económica favorable con el precio de los commodities y demás, y hubo un derrame hacia los sectores más vulnerables o de mayor vulnerabilidad que los otros no lo han hecho. Pero después, el modelo sigue vivito y coleando, no lo han tocado. Y de esa que vos estás mencionando, ¿serían algunas de las estrategias, cuando vos hablas de los plebiscitarios y todo, estrategias de transformación? Estrategias de transformación, nosotros tenemos que ir, primero yo creo que hay que seguir organizando, seguir planteando la unidad, construyendo poder popular. Creo mucho que esto va de lo micro a lo macro, creo mucho en la organización, creo que la disputa por el sentido con el enemigo, con el poder, se da en el territorio, en el barrio, en la manzana, en cada pueblo. Volvemos a tu primera opción, vos hablaste de la universidad y el barrio, ¿no? Sí, yo creo que se da ahí. Más que en la academia se da en el territorio, la disputa por el sentido. A vos, que sos la mujer del barrio, que no tenés que morfar y qué sé yo, todo el día te meten por televisión, que la inseguridad y que no se puede y se regodean mostrándote la derrota, bueno, te ganaron la cabeza, y nosotros los militantes lo que tenemos la obligación es de ayudarte a practicar y a entender que hay otra salida y que si alguna vez se pudo, se podrá. Por supuesto, con otras herramientas, no estamos hablando de agarrar las armas ni mucho menos, es otro mundo, pero tenemos el derecho a ser felices. Vos no podés ser feliz. Mira, yo de Perón tengo severos cuestionamientos por todos mis años, pero dijo 2 o 3 cosas que son ciertas. Nadie puede ser feliz nadie se puede realizar en una sociedad que no se realiza. Y eso me lo decía un sociólogo peruano en una charla que fui en Carlos Paz, ni bien asumí como secretario general de CISPREN allá. Decía, fíjense ustedes lo que es el capitalismo moderno. Estamos volviendo al feudalismo, y yo no entendía. Se construyen los barrios cerrados, que no son otra cosa que ciudades amuralladas, como había en el feudalismo, que se encierran en sí mismos los sectores pudientes para evitar que el pobrerío venga a interpelarlos
por el hambre, por la miseria y todo. Y es cierto, ¿qué son los country? Y el otro que dice Perón es que solo la organización vence al tiempo, que esto es colectivo, no es un personaje providencial que viene y te salva. Entonces yo creo que unidad, organización, construir poder popular, desde lo micro hacia lo macro, desde abajo hacia arriba, y yo creo que va a ser desde la periferia al centro. Hasta que logremos la capacidad de tener la fuerza de que podamos forzar un nuevo pacto en la sociedad, un pacto constituyente, donde volvamos a discutir de la torta que tenemos, cuánta parte nos llevamos cada uno. Y vos que hoy te estás llevando el 70% y te vamos a tener que decir, no, mirá, vos te vas a llevar esto, este se va a llevar esto, o sea, que haya una mayor equidad, porque si no, no es soportable una democracia que sigue existiendo con estos niveles de desigualdad social. La paciencia social todavía existe, ahora tiene un límite. Cada vez que el pueblo salió, hizo derrapar los intentos de seguir sojuzgando. O sea, yo creo que mira, a mí me tratan de idealista, y si hay alguien que es materialista soy yo, te digo que no soy ningún idealista. Ahora sí sigo creyendo que lo mejor que tenemos es nuestro pueblo, confío en el pueblo, hay que confiar en el pueblo. Algunos dicen, no, pero la gente anda en cualquier cosa, toda la juventud anda en la pavada. No, no toda la juventud anda en la pavada, no toda la juventud anda en la pavada. Y muchos están azorados por el problema que hubo ahí en la plaza de en la plaza de la Intendencia. Pero escúchame, si el primer laburo que le ofrecen a nuestros chicos y chicas en el barrio es hacer de dealer del narco, su programa primer empleo es ese. Entonces, ¿cómo lo combatís a eso? Con organización. Entonces te dicen, no, ¿hasta cuándo las gordas? Porque además te las tratan de manera para despreciarlas. Las gordas andan lo único que saben es hacer las ollas populares. Sí, anda, ponete la voz. Yo las admiro a esas mujeres. Porque además la olla popular en un momento de crisis como este significa, hasta para usar un término religioso, como congregación, te juntás para discutir, confraternizar, organizar, proyectar, mientras le das un plato de comida al que no tiene. ¿A vos te parece poca cosa? Pero bueno, la pelea es desigual, pero no estoy arrepentido de nada de lo que he hecho. Y vuelvo a insistirte, no me considero un expreso. El otro día he tenido una discusión con Olarte y Cochea, porque yo lo he cuestionado, que él se titule preso político. Olarte y Cochea no estuvo una semana preso. Gonzalo Otero Pizarro me va a ver a mí a la cárcel y a las 48 horas recibe una nota de la 3A que si él, Olarte y Cochea, no sé cuánto más no se rajan, nos van a matar. Olarte y Cochea creo que tuvo una semana, él dice en el D2, yo desconozco, yo ya estaba preso, pero suponte que haya sido así, no estuvo en ninguna cárcel del lópez-reguismo ni de la dictadura. Y él me contesta, pero bueno, me pusieron una bomba en la casa de mis padres. Es cierto, yo no te digo que no eso. Yo te digo que vos no podés ser presidente de la Asociación de Presos Políticos si no fuiste preso político. Pero bueno, yo sufrí el exilio y volví con la democracia. Tampoco es cierto, no volviste en el 83, no volviste en el 84, ni el 85, ni el 86, volviste después del 2000 y pico, hace un puñado de años que volviste. Y yo, discúlpenme, chicas, y vos, compañeros, yo a esta altura de mi vida no quiero ser cínico ni hipócrita. Necesito decir, por eso quizá yo y mis hermanos, los Giuliani, somos tipos medios irritantes para el establishment de la naturaleza que sea. Nos gusta no guardarnos nada y decir lo que pensamos y en la medida de lo posible hacer lo que decimos.